Menos con los de taller. Quiero que no quieren entrar en el video. Guerra de Reforma. La guerra de Reforma es una guerra distinta a todas las que hemos visto ahorita. Por ejemplo, ¿qué guerras recuerdan que hayamos visto? Pasteles, ¿contra quién? Francia. Contra Francia. Bien. ¿Qué otra? La Texas. Contra Griegos. los tejanos, que eran provenientes de Estados Unidos. ¿Qué otra guerra? La ultimita que vimos, 47. 7-0. ¿Contra quién fue la del 47? Contra Estados Unidos. ¿Por qué esta guerra es diferente? Es que, muy bien, es una guerra interna. Es una guerra entre mexicanos. Cuando hay una guerra interna, decimos que es una guerra, ¿cómo se le llama? Una guerra interna. Civil. Una guerra civil. ¿Hicimos ese dibujo? Creo que sí. Creo que ya hemos hecho por acá el dibujito, ¿no? Que es Juárez, apoyado. ¿Recuerdan quién apoya a Juárez en esta guerra? Los liberales. Bueno, Juárez era liberal, pero hay una fuerza externa que ayuda a Juárez. Estados Unidos. Estados Unidos. Incluso poníamos que Juárez, pues, por ser aliado de los norteamericanos, aliado ideológico, en esta guerra civil, Juárez podría ser portar un escudo así con las barras y las estrellas, ¿no? Juárez es de ayuda norteamericana. Abusando de la referencia de que es una guerra civil, como en las películas. ¿Qué película se llamó Guerra Civil? ¿O Civil War? Capitán América Civil War. ¿Se acuerdan que esas, por qué le pondrían Guerra Civil o Civil War a esa película de Marvel? Ajá, no hubo un villano, ¿verdad? No vino un marciano morado, no llegó un doctor maléfico, sino que un héroe y otro héroe armaron su propia bandita y se pelearon. Su team, ¿no? Que incluso decían que había team Capitán y Team Iron. Ah, como Team Coca-Cola y Team Pepsi. Ajá. O la versión del meme para las mamás, que era Team Parisina y Team Bañón, ¿no? O de las tías, ¿no? Aquí tenemos de un lado al team de mexicanos, que es el liberal de Juárez, en el otro lado de conservadores también mexicanos, que es el de Miramón. Tony Stark. Y es que Miramón usaba la barbita, tú ves a Miramón y usaba la barbita así como de Tony Stark. Luego lo dibujamos. Pero sí, es una guerra civil. Mexicanos contra mexicanos. Por si algo le hacía falta a este país, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahorita. Es la primera guerra civil interna que hay a gran escala. Esta guerra dura 3 años. Se llama también la guerra de los 3 años. En su examen como imperios les preguntan por la guerra de Reforma. Puede ser que se refieran a ella como la guerra de los 3 años. Sí, la preguntaron en el simulador. ¿Sí en esa? La guerra de los 3 años. Esa guerra de los 3 años es la guerra de Reforma. Y como es la historia, se puede complicar aún más. Es la guerra de los 3 años y tú ves esto y parece que son 4. Bueno, es que empezó en diciembre del 57 y terminó justo el 1 de enero del 61. Entonces son 3 años y 15, 16 días. Pero tú ves las fechas y dices, son 4. ¿De qué me hablas? No, como que 3 años son 4. Pero es por las fechas nada más. Esta guerra de Reforma se detonó entonces por un problema, antecedentes. Los antecedentes son problemas que ven en el país. Primer problema, ¿cuál es el primer gran problema que detona la guerra de Reforma? Ya traían pleito, ¿no? Recuerden ustedes que los liberales y los conservadores venimos hablando de ellos desde cuando? Desde la independencia. Incluso decimos que algunos habían sido realistas y otros habían sido insurgentes. Entonces el primer problema es que ya se traían antes. Había, vamos a poner aquí, la rivalidad política de liberales y conservadores. Ya tenemos una clase hecha sobre quiénes son los liberales, qué pensaban los liberales y qué pensaban los conservadores. Vamos a recordar un poquito. En cuestiones religiosas,
¿Qué pensaban los liberales? En la Virgen María. ¿Qué religión tenían los liberales? Católica. ¿Y los conservadores? Católica. Era la coincidencia que tenían. Era la única coincidencia que había entre ellos. Bueno, que eran mexicanos que eran católicos, porque era fuerza ser católico. Pero en cuestiones de simpatía, a lo mejor en cuestiones económicas, los liberales a quién querían imitar? Gringos. A los Estados Unidos. ¿Y los conservadores? A los europeos. A los europeos. O querían replicar el modelo económico de Nueva España. ¿No? Se mantenía igual. Derechos. ¿Qué tipo de derechos defendían liberales y conservadores? Los liberales, la libertad, la justicia y un laico, ¿no? La Una escuela de educación laica. Educación laica, libertades, sí. Justicia, pues se puede decir que los conservadores también buscaban justicia, porque es un término muy amplio, ¿no? Por ejemplo, los conservadores, ¿qué querían mantener de la Nueva España? ¿Qué decían que de Nueva España estaba bien? En cuestiones sociales. El liberal, bueno, yo tengo que quería el sufragio universal y secreto. Los liberales eran demócratas, ¿verdad? Decían, hay que votar para que la gente decida quién va a gobernar este país. Los conservadores, ¿qué pensaban al respecto? ¿Gastas? Pero en cuestiones democráticas. Ya. El voto restringido. Un rey. Buscaban instaurar la república monárquica. República monárquica con voto restringido. Decían los conservadores, ¿para qué le preguntas a todos si la gente es ignorante, la gente no lee? Y es que eran otro México, ¿no? Ahorita a lo mejor dirán, ahorita la gente tampoco lee, pero en ese tiempo el 80% ni siquiera sabía leer, o sea, ni siquiera tenía la habilidad de saber leer. Entonces los conservadores decían, ¿para qué le preguntas si no? Ignoran muchas cosas la gente. Que eran monarquistas, perdón, los conservadores, estos eran demócratas. ¿Qué más? Resistencia a abolir la esclavitud. Por parte de conservadores, ¿verdad? Los conservadores decían, sí aceptamos la esclavitud abolida, pero no tanto, porque queremos regresar a ese modelo hispano. Los liberales, por supuesto, entregaron libertades. No a todos, ¿verdad? Pero sí poquito. Buscaban mantener el dominio del campo y la minería. ¿Quiénes? Los conservadores. Muy bien, los conservadores querían una economía enfocada en el campo y en la minería. Los liberales, ¿cómo querían manejar la economía del país? Si no era sembrando y sacando oro de las minas, plata, minerales. Una forma. Industrializada, buscaban una economía industrializada. Industria y comercio. Es una forma novedosa porque acuérdense que estos personajes están viviendo ¿qué proceso mundial? La revolución industrial. O sea, ellos a la parte que están viviendo se enteran que en Inglaterra se están haciendo fábricas, líneas de ferrocarril, que se inventó el coche eléctrico, que se están electrificando ciudades. O sea, así como ahorita nosotros vemos las noticias de los viajes espaciales turísticos y de los coches eléctricos, noticias a lo mejor de tecnologías que nos parecen futuristas, ellos en su tiempo, en su caballito, en su carruaje, dicen, en Inglaterra hay ferrocarriles y hay tranvías eléctricos. Y en Estados Unidos hay fábricas que mantienen todo un estado. O sea, dicen, hay países que viven de la industria. Cuando México todavía pensaba si podía sobrevivir por el campo y la minería. ¿Va quedando claro esto? Entonces hay una rivalidad política muy clara entre liberales y conservadores. Luego, la iglesia. Aquí aparentemente, ¿quién estaba en contra de la iglesia? Los liberales. ¿Verdad? Los liberales. Y eso nos hace pensar a veces que los liberales eran ateos. O cuando vemos imágenes o leemos narraciones de Juárez bautizando a sus hijos o casándose por la iglesia, decimos, pues que Juárez no estaba en contra de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es una enemiga de los liberales? Porque estaba sobre el gobierno, sobre todo. Porque estaba por encima de todos. En cuestión política, en cuestión social, pero también algo muy importante en cuestión económica. Fíjense, los liberales, al ser pro-norteamericanos, tienen una idea, que es generar capital, dinero. Ellos quieren algo que le llaman en el liberalismo el círculo virtuoso. Los conservadores dicen, vamos a sembrar
cosechamos, exportamos, importamos, o sacamos productos de las minerías o hacemos talleres artesanales. Los liberales dicen, vamos a hacer una fábrica que tenga empleados, que ganen dinero, y ese dinero lo ocupen para comprar cosas que fabrican esta fábrica u otras más. Es decir, hay una fábrica que fabrica productos, que produce materia industrializada, ¿no? La gente que fabrica eso recibe un sueldo. Con ese sueldo puede comprar productos, paga impuestos y el dinero circula. Es decir, los liberales querían dinero circulando en la calle. Pero para que fuera posible todo eso, tenían que poner al país a producir. Y los liberales dicen, tenemos que hacer que todas las tierras del país puedan generar dinero. Y cuando se ponen a ver quién poseía esas tierras del país, se dan cuenta que el 40% quién las tenía. La iglesia. La iglesia. La iglesia tenía casi la mitad de las tierras productivas del país. ¿Qué hacía con ellas? Imagínense que la iglesia recibía como herencia una hacienda de chocolate, de cacao, una hacienda chocolatera. ¿Qué iba a hacer la iglesia con esa hacienda? Producir. ¿Tiene el producto para ganar dinero? ¿Se imaginan ustedes a los sacerdotes? ¿O nada? Pues nada. La iglesia acumulaba tierras, acumulaba bienes, pero de repente los bienes que le pertenecían a la iglesia dejaban de ser productivos. Como que la iglesia decía, ay, me heredaron esta hacienda chocolatera, pues aquí la voy a tener. Pero no la cuidaban, ni sembraban, ni cosechaban, ni producían. Entonces eso a los liberales les causaba así como que, ay, frustración, porque si ahí está el bien, se puede producir, se puede dar trabajo y podemos sacar dinero de eso. ¿Qué hace la iglesia con eso? Nada. Entonces la iglesia poseía algo que llamaban bienes de manos muertas. Este concepto, ¿lo entienden? ¿Qué es un bien? Algo que te vende. Un valor que tienes, ¿no? Puede ser una casa, tu teléfono, un carro es un bien, algo que posees en propiedad. Y de manos muertas, Que no haces nada con ese bien, Probablemente que sea más bienes. exacto, que no lo aprovechas. Tienes algo, imagínense que dicen, te heredamos una fábrica de zapatos. Y tú dices, pues yo poseo el terreno, el edificio y la maquinaria. Tengo eso como mis bienes. Pero no hago nada. Pero no la abro, no la pongo a trabajar, no contrato gente. Entonces son bienes de manos muertas, porque tú no aprovechas eso para producir dinero. Es lo que hacía la iglesia. Poseía bienes de manos muertas a tal grado que casi medio país era de ellos. Casi la mitad del país. Entonces, aquí vamos viendo que hay un obstáculo para los liberales, que es la iglesia. Entonces, por eso la iglesia se convirtió como en la víctima de los liberales, ¿no? Cuando leemos las leyes de reforma decimos, híjole, como que Juárez le caía mal a la iglesia. Ahorita vamos a ver las leyes que hacen los liberales. Y decimos, como que a Juárez le caía mal a la iglesia. Pues no le caía mal, él iba a misa, tenía amigos sacerdotes, bautizó a sus hijas, bautizó a sus hijos, los casó por la iglesia y todo. Era católico, creyente guadalupano. Pero aquí hay un obstáculo económico. Es decir, si mantengo la iglesia como sigue ahorita, el país no va a despegar, nunca va a despegar. Otro problema que provoca la guerra de reforma es que en 1854 los liberales toman el poder. Y ustedes van a decir, pues qué novedad, porque así había estado la historia, ¿no? Desde que se independizó México, primero un liberal, luego un conservador, luego un liberal, luego otro liberal, luego otro conservador, como que iban cambiándose de partidos en el poder. Pero en 1854 los liberales tomaron el poder y dijeron, de aquí no nos vamos, vamos a hacer que esta sea nuestra definitiva toma de poder. Toman el poder y redactan una nueva constitución.
que esta es liberal, una constitución liberal. Entonces, se redacta algo que se llama como la Constitución de 1857. ¿Quién redacta esta Constitución? Muchos legisladores liberales. Muchos de ellos, entre ellos Juárez y otros hombres importantes, que ahorita vamos a listar cuáles son los que ustedes deben conocer sí o sí. Esta Constitución entonces tiene leyes que son importantes de entender. Esta Constitución del 57 es liberal, pero poquito liberal. No fue tan liberal como después se va a convertir estas otras leyes. ¿Quiénes son estos personajes? Legisladores. Es Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez, José María Iglesias y José María de la Plata. No se preocupen por los nombres porque no les van a preguntar cuál es el primer nombre de ella, la verdad. Nada más tienen que saber en esencia qué es lo que dicen ellos. Primero, Lerdo. Esta ley se llama la ley de desamortización. De bienes eclesiásticos. Y aunque su nombre está medio raro, pues lo que quiere decir es desamortizar, como revivir las tierras de la iglesia. Aquí Lerdo le dice a la gente, a los curas, a la iglesia mexicana: tus tierras pueden producir dinero, siguen siendo tus tierras, nada más te invito a que las alquiles para que alguien más las produzca. Es como decirle a la iglesia: tú te quedas con tus mismas propiedades, sigues teniendo tus mismas tierras, pero esta ley te obliga a que esas tierras no estén ociosas. O las vendes o las alquilas. Pero yo quiero ver que para el próximo año todas las tierras estén trabajando. Toda la iglesia tenía que buscar quién alquilar esas tierras para ponerlas a producir. Pero ojo, la iglesia no perdió sus tierras. Solamente alguien más iba a llegar a trabajarlas. E incluso iba a ganar una renta por eso. ¿Queda claro esta ley? Sí. ¿Ahora? ¿Queda claro? Bien. Ley Juárez. La ley que se conoce como la eliminación de fueros. ¿Recuerdan que es un fuero? Pero ¿se acuerdan cómo le fue a Miguel Hidalgo cuando lo capturaron? Que encima que lo excomulga de su cargo. Ajá. A los curas, algo así. Lo excomulgan Excomulga. y le hacen dos juicios. Uno la Inquisición y otro la corona española. El fuero es una protección legal que la gente tiene en el país. Actualmente ciertos sectores de la población tienen fuero. ¿Quiénes? Hoy en día, ¿quién tiene fuero? Es una protección legal para que no te puedan juzgar por cualquier cosa. En la época de principios... ¿Sí tienen todo esto? No. Es que sí hice la pregunta, pero no les expliqué qué era el fuero. ¿No? El fuero es algo así como una protección legal que impide que la ley te castigue de primera mano como cualquier persona. O sea, si pagas un delito, pero después de un juicio que te quite el fuero. Es como traer un amparo siempre que andes por la calle. Los presidentes. El presidente Los políticos. y los políticos que tienen a su cargo el gobierno. O sea, no los miembros de partidos, pero sí los que han sido electos por un cargo público. Antes tenían fuera de los políticos, sí. Entonces, por eso pueden agarrar a cualquier persona y policías corruptos y barra de cualquier cosa. Sí, es que hay algo que se llama. Hay delitos que se castigan sin acusación. O sea, que si te ven cometer un delito no les dan una denuncia sin castigar. Y el procedimiento de cualquiera de nosotros ante la ley es distinto a la de una persona que tiene fuero. Por ejemplo, nosotros podemos caer en la cárcel por un delito
y estar en el que se llama detención preventiva en un penal mientras estás en el juicio, pero no eres libre mientras estás en el juicio. Si tú tuvieras fuero, enfrentas tu proceso en libertad hasta que en un punto te condenan o no te condenan. Dejo de grabar. Es que, ¿cómo se llama? No se ve usted allá, acá. Ah, ok. Se ve acá, se ve nada más acá. Gracias. Es que lo digo porque una vez cuando estaba hablando con mis amigos, yo traía un suéter así como este, ¿no? Y traía unas capuchas puestas. Unos policías pasaron y me preguntaron, ¿qué haces en la comida? Así como si nos fueran a detener. Y no estábamos haciendo nada, no estábamos caminando. Y creo que nos vieron la cara de latosos o algo así. Bueno, justamente hay ciertos procedimientos que a veces la justicia, la policía hace que no son legales, sobre todo con jóvenes, ¿no? Que no conocen cuáles son sus derechos. Pero cuando hay un problema legal ya serio que se tiene que darse un seguimiento legal, es diferente si eres cualquier ciudadano a que si tienes el fuero. Antes todos tenían fuero, bueno, casi todos, indígenas, soldados, militares, había un fuero médico, políticos. Y cuando dicen, no, se eliminan los fueros y todos somos iguales ante la ley. Y un poco a quien más afecta es a la iglesia, porque pierden también los curas, pierden su fuero. La iglesia prohíbe cobros como diezmo. El gusto es mío. Prohíbe cobros, como ya se tiene el video recibiendo el beso del maestro. Prohíbe cobros como el diezmo. ¿Saben qué es el diezmo? Es cuando pasan por la canastita, ¿no? Pero es cosa como sí. pagar todo, es como un impuesto más o menos. Es un impuesto. Hoy pasa con la canastita y tú puedes poner lo que quieras o no ponerlo. Puedes poner que uno da 10, que uno da 20. Con el diezmo, ¿cuánto tenías que poner? 10%. El 10%. Si, por ejemplo, si ustedes recibieran un sueldo de 1,000 pesos a la semana, tendrías que poner 100 pesos cada domingo. Y esto era por ley. La iglesia cobraba este impuesto y si no lo pagabas, como era tu obligación como mexicano ser católico, adquirías una deuda. Y si no cubrías esta deuda, podías ir a la cárcel por deudas con la iglesia. Y Juárez dice, no, ya no pueden cobrar diezmos, ya no se puede. Ya es, todos los servicios deben ser gratuitos. O, como ahora, con una compensación, pero voluntaria, sin que sea impuesto. Ley la fragua libertad de imprenta, que era como la libertad de expresión, pero pues en ese tiempo la única forma de expresarte masivamente era escribiendo. O sea, no había radio, cine, televisión, podcast, Twitter. Entonces, no te queda más que imprimir tus ideas y entregarlas impresas, ¿no? Por eso se pone libertad de imprenta. Entonces los conservadores ven muy espantados cómo Juárez y sus amigos lanzan estas leyes, porque además el presidente, que en ese momento era liberal, que se llamaba Ignacio Comonfort, jura esta constitución. Y entonces el país, ya no importa quién sea el presidente, tiene que seguir estas leyes liberales. Y los conservadores dicen, oye, eso no me parece nada conveniente para mí. Y esto hace que el 17 de diciembre de 1857, los conservadores lanzan el plan de Tacubaya. Y cuando ven ustedes un plan, quiere decir que va a haber balazos. Porque ese plan significa que no están de acuerdo con el gobierno y además lo van a demostrar a balazos. Entonces ahí empieza la guerra de reforma. Los liberales están en el poder y los conservadores tienen aliados. ¿Quién se une a los conservadores? Los españoles. Pues ya no había tantos españoles porque habían exiliado. Fíjense, el centro del poder, así siguiendo. Saben que aquí en la película de Civil War aquí está el tractor que le da poder, ¿verdad? En este caso el poder, el centro del poder, ¿quién sería? La iglesia.
La iglesia o muchos miembros de la iglesia simpatizan con los conservadores. No oficialmente, pero hay muchos sacerdotes que incluso dan dinero a los conservadores. ¿Quién más? Si aquí quitan los fueros, también los militares. El ejército se va con los conservadores. Entonces de repente, a partir del 17 de diciembre, se lanza el plan de Tacubaya y todo el mundo empieza a tomar partido. Se quita la máscara, la iglesia dice yo estoy con los conservadores. Otro dice yo estoy con los liberales. Pero la fuerza más importante la van a tener los conservadores. Esto va a desatar que durante la Guerra de Reforma el país se divide en dos. Una parte va a ser liberal y otra parte va a ser conservadora. Para empezar, la capital. ¿Quién se quedará con la Ciudad de México? Los conservadores. Ellos son los que dan el primer golpe. Hacen que renuncie el presidente Comonfort y Juárez toma la presidencia. Entonces, para empezar, la capital va a ser la Ciudad de México. Los conservadores, ¿dónde ponen su capital? Perdón, los liberales, ¿dónde ponen su capital? ¿Dónde? ¿Cuáles tienen que salir del país? Se va por Oaxaca, llega a Panamá, le da la vuelta ahí al continente, bueno, atraviesa el continente, llega a Nueva Orleans y toma un barco a Veracruz. Y ahí pone la capital. Hay algunos estados liberales y otros estados conservadores. ¿De qué depende de su gobernador? Si el gobernador es liberal, dice este estado es para el presidente Juárez, ¿no? Hablando de eso, el presidente, porque tuvimos dos presidentes en la Guerra de Reforma, presidente liberal, ¿quién va a ser? Benito. Muy bien, Juárez. Presidente. De este lado va a haber dos, primero un Félix Zulbarba y después el más importante que se llama Miguel Miramón. Que justo Miguel Miramón, por ejemplo, es un personaje que estuvo en el castillo de Chapultepec en la guerra del 47. Fue un niño héroe. No se murió ahí, obviamente. Siguió adelante. Entonces, ¿cuántos años le calculan que tendría Miguel Miramón? ¿Unos 27? Justamente tenía 27 años. Y es el presidente más joven de nuestra historia. De 27 años ya estaba él ahí mandando y moviendo tropas y tomando decisiones y haciendo acuerdos con otros países. Y va a seguir siendo el presidente más joven de nuestra historia porque ya no se puede ser presidente si tienes menos de 35 años. Pero, ¿por qué parece antes cuando peleó contra los franceses que él era liberal y ahora es conservador? Miramón. No, bueno, Miramón no pelea con los norteamericanos. Es que a veces idealizamos, por ejemplo, si decimos es un niño héroe, decimos, entonces está del lado bueno. Entonces pensamos que todo lo que hacía era del mando de los buenos, como la historia a veces nos dicta, ¿no? Entonces decimos, si peleó contra los norteamericanos, entonces era liberal, entonces a lo mejor también era patriota, y decimos, si le gustaban los tacos, se le echaba la salsa, y no pedía boing de mango, sino pedía del que a mí me gusta. O sea, pensamos que todo es una misma decisión. Y entre los niños héroes, o entre los jóvenes cadetes, hubo muchos personajes que después se pasaron al mando conservador, porque eran militares. Aquí, ojo, la mayoría de los militares se van al lado conservador, porque parte de la ley de reforma es que se eliminan sus fueros. Hay militares liberales, sí, hay algunos militares liberales, pero la mayoría de los militares se van con el mando conservador. Juárez tiene que construir un ejército de la nada. ¿Quiénes son los soldados de Juárez? Periodistas, pequeños propietarios, campesinos. O sea, tiene que armar un ejército de las bases, así sin tener nada con él. Tiene algunos militares como Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Leandro Valle, pero la mayoría de los grandes generales están de este lado, con los conservadores. El ejército mexicano ha tenido esta mala suerte, que siempre le toca estar peleando con los que después se convierten en los héroes. Por ejemplo, en la Revolución, Madero se enfrenta al ejército mexicano, y después Madero es el héroe y el ejército mexicano porfirista es el villano. Y luego Villa, y Zapata, y Obregón, y Carranza. O sea, como que siempre el ejército le ha tocado combatir a los que después van a ser los héroes.
Aquí fue así. El ejército mexicano se pasa para acá y Juárez tiene que construir un ejército de gente común y corriente. Entonces, tenemos aquí capital en Veracruz, el presidente va a ser Juárez. ¿Cómo van a atacar? Fíjense. Primero, los conservadores van a atacar obteniendo, reclutando, recaudando dinero de los ricos y de la iglesia. Digamos que la forma en que los conservadores se fortalecen es obteniendo recursos de la iglesia. Juárez va a atacar de otra manera. Juárez va a atacar con reformas. En 1859, Juárez dicta las leyes de reforma. Las leyes de reforma son leyes que cambian estas otras de acá. Va a cambiar sus propias leyes Juárez. No para dar un paso atrás, sino para hacerlas más radicales todavía. Por ejemplo, primera ley de reforma importante: libertad de... Ya está, que es la ley imprenta. Fíjense, vamos a seguir la lógica de Juárez. Juárez dice: mira, a la iglesia le pedí que alquilara sus bienes. A la iglesia le pedí que no cobrara el diezmo. Pero en esta constitución todavía era obligatorio ser católico para todos los mexicanos. Tenían que ser católicos a fuerza. ¿Qué hizo la iglesia? Le ayuda a los conservadores. ¿Qué dice Juárez? ¿No te gustaban estas leyes? No te preocupes, las cambio. Pero no para atrás, sino para adelante, para hacerlas más rudas todavía. ¿Qué libertad va a lanzar Juárez que va a ser peor que esas leyes? Libertad de religión. Muy bien, libertad de cultos. O sea, Juárez dice: yo fui todavía buena onda, te dije, alquila tus tierras, pero todos somos católicos. ¿No te gustó? ¿Le estás ayudando al enemigo? Pues ahora, ¿sabes qué? Cada quien puede creer lo que quiera. Puede haber aquí judíos, protestantes, y ser libres de ejercer su fe como ellos prefieran hacerlo. O puede haber también gente que no crea. Claro que 150 años después de esto seguimos siendo mayormente católicos en México, ¿no? 80 y tantos % es católico. Pero Juárez desde el 59 dijo: cada quien puede hacer lo que quiera. Luego, nacionalización. ¿De qué? ¿De qué? ¿Se acuerdan qué pasó con las tierras de la iglesia? No las utilizaban. No las utilizaban, y en esta ley de lo que les dice que tienen que hacer con sus tierras: alquilarlas. Pero siguen siendo de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo la oportunidad de decir: esta es mi tierra, va a seguir siendo mi tierra, pero voy a alquilarla. Alguien más la va a trabajar una temporada y después me la regresa, y yo gano dinero y el país se enriquece. Pero no lo hizo, lanzó un ataque económico contra Juárez. Juárez dice: ¿será que crees en las tierras de quién son? ¿De quiénes la trabajan? No, todavía no es. Del gobierno. Del gobierno. Fíjate qué importante es esta intervención de Daniel. Dice: la tierra es de quien la trabaja. Esa idea, ¿hasta cuándo llega? Hasta la revolución. Hasta la revolución. ¿Por qué? Juárez le quita la tierra a la iglesia, ¿y qué hace con ella? Las queda. No, Las trabaja. no. Al ritmo. Pero él no puede trabajar medio país. Era chiquito. No puede. ¿Alquila o las vende? Las vende. No se las reparte a los campesinos. O sea, Juárez no dice: esta tierra, tu campesino, tu tierra, cada quien su cachito. Sino que las pone en venta. ¿Quién la compra? Los ricos. ¿Cuántos ricos había? Como 100. Entonces la tierra se queda en poquitas manos y se hacen grandes haciendas. Por ejemplo, una hacienda chiquitita era del tamaño de la Ciudad de México. No, Chiquita. Una hacienda grande pues era como 7, 8, 10 veces la Ciudad de México. ¿Y cómo le quitaron el terreno? ¿Cómo les quitaron a quiénes? ¿A la iglesia? A la iglesia. Pues simplemente el gobierno toma las propiedades. Es que fíjense,
hablar de medio país suena así a la ligera, pero la iglesia a veces ni siquiera tenía más que en papeles conciencia de cuánta tierra era de ellos. No es como decir, me quedo en esta tierra y te saco de aquí y te desalojo. Si no era decir, en este título dice que la tierra de la iglesia es desde aquí hasta donde empieza Veracruz, ¿no? Eso ya pasa por ser parte del gobierno, pero ni siquiera estaba bandeado, no tenían nada ahí. Solamente las poseía la iglesia, pero no las poseía físicamente, sino nada más en papel. Entonces esas tierras tan grandes, Juárez las vende, no las regala, no las reparte. O sea que realmente esta ley provoca la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque se la vende a ricos y esos ricos hacen haciendas, explotando campesinos, que después en la Revolución van a decir, la tierra es de quién trabaja. O sea, es un pasito chiquito esto, no es la solución definitiva a los problemas de México, la reforma. ¿Por qué? Pues porque en estas leyes nunca dicen tampoco que las mujeres pueden votar, ¿verdad? No, ni que las mujeres pueden estudiar una carrera, tampoco. Eso viene después. O sea, como que es un pequeño pasito adelante, pero no es la solución definitiva a todos los problemas que todavía tenemos. Luego, libertad de culto, distribución de bienes, algo que se llama exclaustración de monasterios. A la iglesia le quitan todo, excepto ¿qué? Excepto las iglesias. Muy bien. Todo menos las iglesias. Entonces, monasterios, hospitales, colegios, casas de asistencia y tierras baldías, todo se lo quitan a la iglesia. Y por eso exclaustran. ¿Qué es exclaustrar? ¿Qué es enclaustrar? ¿Qué es claustrofobia? ¿Claustrar? No, ¿qué es claustrofobia? A estar encerrado. Entonces, claustros es encierro. Y exclaustrar. ¿Encierro de monasterios? No, enclaustrar es que estás encerrado. No, estás en encierro. Encerrar a los sacerdotes. La exclaustración, ¿qué es? ¿Encerraron a los monasterios? Más bien sacar a la gente que estaba encerrada en los monasterios. Ah, ¿Para qué? Para convertirlos en escuelas, en colegios, en museos. Hoy en día, por ejemplo, si vas al Museo del Carmen, es un convento. Entonces tú entras al Museo del Carmen y dices, vengo a ver arte virreinal, vengo a ver cómo era la vida en estos monasterios, y llegas y dices, ¿dónde están las momias? ¿No? Sí, vengo a ver arte, pero quiero ver las momias de antes. Ahí abajo bajas y ves a las momias, que las monjas que vivían ahí. Pero te das cuenta que hay momias, monjas momificadas, hay arte virreinal y juntitos están dando misa, porque está la iglesia. Esa se le quedó la iglesia, pero el monasterio es un museo. Y hay colegios donde tú vas a la escuela del monasterio y junto hay una iglesia. El mismo convento de Churubusco. Vas al Museo de las Intervenciones y junto hay unos 15 años, ¿no? O un bautizo, el domingo. Pero la iglesia es de la iglesia y el museo o el monasterio es del Estado. Porque esto va a hacer que Juárez fortalezca sus tropas. ¿Qué tenía Juárez como carta fuerte que hace que más gente lo siga? La iglesia. que tenía poder. Dinero. Dinero, pero sobre todo las tierras. ¿Cuál es el que venga conmigo? Les doy tierra. Le doy preferencia a la que venda las tierras. Si tú me ayudas, yo voy a repartir las tierras y te las doy. Entonces, mucha gente, fíjense, hay gente que dice, yo tengo aquí una hacienda que produce pulque, pero junto a mí hay un terreno muy grande que es de la iglesia, y que si yo lo tuviera pasaría de ser rico a ser millonario. Y Juárez le dice, mira, esa tierra que es de la iglesia, te la voy a vender si le gano a la iglesia, o si le gano a los conservadores. Entonces esos hacendados empiezan a apoyar a Juárez. Dice, yo te voy a apoyar, pero mira, junto a mi hacienda hay 20 kilómetros cuadrados de tierras de la iglesia. Pues no, Juárez, claro que sí cuenta con ello. Juárez de hecho paga a todos sus aliados después con tierra, a todos les da tierra. Hay incluso a quien les da parte de la Ciudad de México, que la posesión de la iglesia era infinita. La iglesia llevaba aquí 300 años, y todos los años la gente se moría, y todos los días que alguien se moría, siempre le dejaba algo a la iglesia, que una casa, que un terrenito, que media hacienda, porque la gente se había portado mal, y quería quedar bien con la casa. Entonces, yo le voy a dejar algo a la iglesia. Imagínense 300
iglesia que está recibiendo diario. O sea, pensaron que ayudar a la iglesia como ayudar en el mar. Pues era quedar bien con el intermediario, que era el sacerdote. La gente, fíjense, ahorita a lo mejor ustedes pensaron de formas muy distintas. Pero antes la gente creía fielmente que había un infierno y había un cielo, y que lo que hacías aquí influía en cómo vas a pasar, no el siguiente año, no el siguiente mes, sino toda la eternidad de tu alma. Esa idea que hoy nos parece a muchos a lo mejor todavía arraigada, pero a otros más dicen, pues es que es lo que te dicen en la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que ya no cree en eso, o sí va a misa pero no cree todo lo que le dicen. En ese tiempo la gente era católica y a pesar de que tenían, a lo mejor eran médicos, científicos, eran católicos también. Juárez era católico a pesar de ser abogado que hablaba francés y español y zapoteca. Entonces había gente que realmente creía en la eternidad del alma. Y si tú te habías portado mal y tenías que quedar bien con el cura para que dijera, este se va al cielo, quedabas bien. O sea, era todo un mundo de pensamientos distintos a los que hoy convivimos, ¿no? Hoy convivimos con gente muy diversa, que cree o no cree en muchas cosas. Pero ese tiempo convivías con católicos, era lo único que tenías a la mano. Última cosa de la ley de reforma, ley del registro civil. Lo que le da a los liberales el poder de la información. Quién se casó, quién nació, cuánto tiene, a quién heredó. Todo eso lo tenía la iglesia, porque la gente nacía y lo bautizaban, no lo llevaban al registro civil. La gente no tenía acta de nacimiento, tenían fe de bautismos. La gente no se casaba por el civil, se casaba por la iglesia. La gente no se divorciaba porque no hay divorcio eclesiástico. La gente que se moría no dejaba un testamento ante el registro civil, dejaba un encargo ante el sacerdote. Entonces, los liberales por eso le pegan tanto a la iglesia, primero porque tenían el dinero y después porque se les pusieron rudos los conservadores de la iglesia. ¿Dudas hasta aquí? Es súper express esto porque ya nos comió el tiempo y ustedes hicieron su examen con PIPEMS, bueno, su ensayo con PIPEMS, donde no sé cómo les haya ido, pero he escuchado a muchas personas que me dicen, por favor háblenos de historia universal porque no sabemos ni papa. Entonces vamos a tener que replantear un poquito nuestro programa. Bye bye a los que están en casita.